Pensatiempo. ¿No crees que es hora de pensar? Pensatiempo es la revista online internacional que atraerá a autores de todo el mundo y sus historias a ustedes. Tómese un tiempo para conocer las noticias de la redacción, las entrevistas impresionantes y las contribuciones interesantes de nuestros autores. Piense con nosotros. Desde el año 1974 he estado vinculado al sector educativo. En nuestra época, como jóvenes bachilleres, teníamos que hacer un año de práctica pedagógica y entonces eso se llamaba alfabetización. Yo me vinculé de manera informal, porque no era pagada, a una escuela de un barrio subnormal, realmente era un barrio de invasión de chabolas, en el nororiente de Medellín, llamado Santo Domingo Sabio. Fue mi primer contacto con la educación. Como la formación mía fue netamente humanística, es decir, nosotros estudiábamos latín, griego, todo muy centrado, la educación estaba centrada realmente en el maestro. Es decir, a mí me tocó pasar de la etapa del proceso educativo centrado en el maestro a pasar al proceso educativo centrado en el estudiante, que es todo lo que nos enseña el constructivismo, tanto de Piaget como de Vygotsky, y que en América Latina lo trabajó Paulo Freire de una manera muy interesante. Entonces me ha tocado pasar por esas etapas. Ahora bien, como lingüista, cada uno se adhiere o se va por un aspecto de la lingüística. Yo elegí la parte de la sociolingüística. La sociolingüística es una interdisciplina, establece las relaciones entre los aportes que dan la sociología de un lado, y también de alguna forma la antropología, y de otro lado la lingüística. ¿Y eso en qué ayuda? Voy a describir más o menos una de las tantas riquezas que tiene nuestro país. Colombia tiene unas 65 o 66 agrupaciones aborígenes, es decir, grupos étnicos. No solamente somos nosotros, hay muchos grupos indígenas, cada uno de ellos tiene una lengua. Pero la educación que se les dio a los indígenas desde la conquista de los españoles es que ellos la educación la recibieron en español. Es decir, nunca se respetó la lengua aborigen de cada uno de estos grupos étnicos. Es decir, hay una imposición, que es la imposición del maestro. En este caso los maestros eran o los misioneros españoles o los profesores españoles, que daban lo que se denominaba ciencias en esa época, que era enseñar básicamente la religión, enseñar a sumar y enseñar a hablar en español. Esas eran las tres clases que se daban en esa época. Posteriormente se enseñaba costura y se enseñaba a cocinar, pero la educación ha cambiado mucho. Pero a más de esos 65, 66 grupos étnicos, hay también dos grandes comunidades de africanos o descendientes africanos. Uno de ellos un gran grupo de ellos que sufrió un gran mestizaje de alguna manera, es la zona atlántica. En la zona atlántica nosotros encontramos negros que tienen ciertas características de mestizaje, como es el pelo más o menos zanahorio, es decir, de color negro tirando a amarillo naranja, con poquitos pelos acá en el pecho, y la estatura no es tan grande, no son tan altos. En cambio hay otro grupo grandísimo en la costa pacífica, que tiene que ver con los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Y hay una población negra que tiene otras características, por ejemplo, son más altos, de ahí que la mayor parte de deportistas, atletas nuestros, vengan de esa zona, mientras que el Caribe son más boxeadores y beisbolistas. Estos africanos, descendientes de africanos que están en el Chocó, como es una zona que
es marginal, guardan más características de África, son más altos, son más fornidos, tienen unas tradiciones culturales un poco diferentes, es decir, son más fieles a las tradiciones culturales africanas. Si no ver los concursos musicales, el Petronio, por ejemplo, el concurso de Petronio muestra ahí lo de la marimba, que es un xilófono realmente, es una marimba de vegetales. Sus bailes son mucho más sensuales que los del interior, por ejemplo. Entonces, de ahí vienen dos grandes grupos entonces afrodescendientes que tienen en su toponimia, uno ve palabras de origen africano, más que en la costa caribeña. Pero a más de eso, la sociolingüística no solamente tiene que ver con esa parte étnica, tiene que ver también con que hay formas de habla. Yo tengo una anécdota muy interesante, es que cuando voy a dar clase en la costa, yo el primer favor que les digo a ellos después de decirles buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi curso, por favor hablen despacio y claro. Ellos hablan español, pero es un español totalmente diferente al que hablamos nosotros en el interior. Es decir, yo desde el punto de vista lingüístico he respetado una norma, llamémosla así, la norma centralista interiorana que se da en Bogotá, que algunos dirán que es el mejor español hablado en el mundo. No es que sea el mejor español hablado en el mundo, es una forma de habla que por educación nos la han enseñado como buena para hablar. Los costeños también hablan del Caribe, hablan muy bien el español, los bayunos también, pero entonces hay formas. Ello desde el punto de vista, por ejemplo, lexical, porque resulta que la sociolingüística inicialmente trabaja sobre variables o variantes de habla, ya sean fonológicas, por ejemplo, una diferencia entre la España, el español de España, que ellos lo denominan castellano, ahí hay una diferencia, es el fonema fricativo sordo, alveolar, la Z, interdental Z, que nosotros no lo poseemos acá. Entonces hay una gran diferencia entre el español de España desde el punto de vista fonológico. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista fonético, claro, un costeño del Caribe se diferencia de un bayuno o de un llanero o de un paisa o de un rolo o de un pastuso, porque tenemos formas diferentes de pronunciar algunos fonemas. Voy a tratar de decir algo desde ese punto de vista. Nos vemos ya o luego te llamo. Fíjese, verá que esa elle la pronuncié casi igual a una L, y eso se da en Nariño y en algunas zonas campesinas de Boyacá y Cundinamarca, que hacen la diferencia entre ya llegué, ya llegué. Estoy haciendo hiperarticulación porque yo no soy diferenciador de y elle, que sí puede ocurrir en estas zonas campesinas que son altamente conservadoras u ortodoxas con respecto a una norma que recibieron de los abuelos y de los padres. Pero también por mi procedencia, yo soy paisa y de alguna manera mi S se diferencia de otros. Claro, pues que si yo voy a mi tierra me van a decir que yo no soy país. Voy a tratar de imitar más o menos el habla país. ¿Qué más pues vos, querido, qué has hecho, de dónde es que vos venís? Ven esa S que es diferente, y además está la altura y el registro propio de la región antioqueña, que es un tanto diferente a la norma que yo trato de guardar, que trata de ser un tanto neutral, que entre otras cosas eso tiene su aplicación también en el cine y en la televisión. Recuerden ustedes que a nuestros artistas, a nuestros grandes artistas de televisión que los han contratado de Univisión, de Televisa, de todas estas transnacionales de los medios de comunicación de Estados Unidos y de México, les dan un curso para neutralizar esas hablas particulares o formas dialectales que utilizamos nosotros acá. Para dar un ejemplo dentro de nuestras telenovelas, como un actor o una actriz de Bogotá imita el habla de los costeños, como lo hemos podido ver en algunas de las telenovelas, o cómo se imita el habla de los paisas, o cómo se imita el habla de los llanos
o cómo los mismos actores les toca imitar, de Cundinamarca, les toca imitar el habla lógicamente exagerada de los rolos, que ya rolos casi no existen, pero que de todas maneras, ¡Hala mis reyes!, ¿no?, que era muy famosa de un programa de televisión que tuvimos hace tiempo. De todas maneras, desde el punto de vista lexical, como hay cambios de un lugar a otro, sabemos muy bien que nosotros podemos decir, hoy tengo un guayabo o tengo una pea, dependiendo de la zona donde se encuentra. O si me voy para México, tengo una cruda. Entonces, esas variantes es bueno uno conocerlas y dominarlas. Y estoy hablando nada más de aspectos fonológicos, fonéticos y lexicales. Hay también elementos morfológicos, sintácticos. Por ejemplo, la terminación o el morfema gramatical diminutivo, que muchas veces acá es afectivo o es un atenuador y no es un diminutivo realmente. Tráigame un cafecito, un tintico. Tintico ahí quiere decir, por favor me trae un tinto. Es decir, suaviza el tratar de una manera íntima a otra persona sin necesidad de decirle el por favor, pero con el diminutivo ya se está queriendo decir el por favor. Sociolingüística en términos simples. Sociolingüística estudia la forma como nos comunicamos realmente dependiendo de nuestra zona geográfica, dependiendo de nuestro estrato social, de nuestra clase social, de nuestra formación particular, porque la sociolingüística te dice quién eres tú en realidad, de dónde provienes, qué aspiraciones tienes, cuál es tu ideología, cuál es tu forma de pensamiento. Y hay otra cuestión que muchas veces no se dice. La sociolingüística también trabaja las fronteras invisibles, es decir, en las ciudades hay tribus urbanas y cada una de esas tribus, yo pertenezco a una tribu urbana, llamémosla académica, la universitaria, la de esos extraños seres que están metidos dentro de unos muros que se llaman universidad y que hablan un extraño lenguaje, el académico o el particular de cada una de las disciplinas de la ciencia. Mientras que uno sale y se encuentra en un parque, un grupo de muchachos montando en patineta o en monopatín y utilizando unas extrañas palabras, unos ciertos usos, o te encontrás en una esquina o en una casa o en el punto de la ciudad escuchando música punk o heavy metal o ground, o lo que sea, o underground, y tienen un lenguaje especial y una forma de comunicarse. Incluso podemos decir que no es solamente una cosa del habla, también tiene que ver con el vestir, con la forma como se arreglan el cabello, cómo se cortan el cabello, cómo utilizan los zapatos o los tenis, o si usan medias o no usan medias. Es decir, con el cuerpo entero tú estás diciendo quién eres y qué piensas. Eso era Pensatiempo. Permítanos darle un poco más de información para que lo piense. Visítenos en www.pensatiempo.net.